Punto del orden del día. Se me empañan las gafas, no veo. Moción del Grupo Popular: exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. Puesta de acuerdo, dice así. Primero, expresar su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Segundo, manifestar su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117 de la Constitución española. Tercero, instar al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones de Estado y las decisiones judiciales, y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha probado el Tribunal Supremo, no solo nuestra Carta Magna, sino también otras leyes españolas y, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición. Cuarto, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia, a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y del Senado. Proponente de la moción tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, pues dentro de las dos mociones que presentamos a este pleno en el día de hoy, la segunda que vamos a ver, más de ámbito local, esta es de ámbito nacional, y es una moción que vamos a presentar en todos los ayuntamientos de España, y es, como su título indica, exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. ¿Por qué el Partido Popular va a traer esta moción? Por una razón muy sencilla. Creemos en la separación de poderes totalmente. Creemos que aquí hay bueno, se está ocupando el Gobierno de la Nación un espacio muy peligroso. Oye, que es legal, ¿no? La tramitación de indultos por parte de un Gobierno de la Nación, pero nunca se ha hecho, digamos, sustentado como se está sustentando estos indultos que se le va a proceder a estos políticos catalanes. Porque está yendo en contra del informe que tiene que realizar el Tribunal Supremo, donde claramente se ha posicionado en contra de estos indultos. Y después porque, bueno, para que haya un indulto tiene que darse dos condiciones muy fundamentales. La primera, que haya un arrepentimiento de los hechos cometidos, y la segunda es que no se volverá a hacer. Pues ninguna de las dos se cumple. Ninguna de las dos se cumple. Es más, los propios condenados hablan de que lo volverán a hacer sin ningún tipo de escrúpulo cuando salgan, y que desde luego creen que son, como siempre ellos denominan, ¿no?, políticos presos, ¿no?, cuando realmente lo que son presos que son a su vez políticos y que están en la cárcel por sus actos. Además, esto esconde una segunda versión, ¿no?, que es que el Gobierno de la Nación lo hace por una razón muy sencilla. Es que el señor Pedro Sánchez no le queda otra para permanecer en el poder que darle esta gracia a estos políticos catalanes, porque se sustenta el gobierno gracias a los votos de los partidos independentistas catalanes. Y yo hago una pregunta a todo el que se sienta español, todo el que se sienta defensor de las autonomías, porque al final aquí se enarbola la bandera de la autonomía, la blanca y verde y tal cual, y no se ve claramente en este hecho que se está poniendo por debajo una autonomía como Andalucía, y hablo de Andalucía porque es donde vivimos nosotros y somos andaluces, por debajo de la autonomía catalana. No se ve claramente que estos señores van a pedir mucho más, por poner un ejemplo, mucho más fondos europeos de los que le va a corresponder a Andalucía. ¿Eso es defender el Estado de la Autonomía? Pues si eso es defender el Estado de la Autonomía, que venga y Dios lo vea, como se suele decir, ¿no?
Es lamentable, es lamentable. Hoy ha estado el presidente de la Junta de Andalucía reunido con el señor Pedro Sánchez después de 2 años que no lo recibía y le ha pedido la misma mesa bilateral que pide Cataluña, exactamente la misma. Dudo mucho que lo conceda, dudo mucho que lo conceda. Y estoy convencido, y si no, al tiempo, que esos fondos tienen que llegar a España, esos fondos irán en mayor medida a Cataluña que a España. O sea, perdón, que a Andalucía. Seguro, completamente seguro. Y eso al final va en detrimento de inversiones que se tengan que hacer en Andalucía, de inversiones que tengan que hacerse en nuestra provincia y de inversiones que tengan que hacerse en Morón. En Morón. Y por tanto, el Gobierno de España está poniendo por encima unas regiones con respecto a las otras. Simplemente. Y desde luego, desde el Partido Popular no lo vamos a consentir. Traemos esta moción y lo que queremos es que desde aquí, fuerte y alto, se le diga claramente que no a los indultos, que no le demos más muestras de gracia a una región que desde luego no las merece por las actitudes que tienen sus dirigentes y que desgraciadamente no representan, y que afortunadamente, mejor dicho, no representan a la totalidad de esa región catalana, porque allí tenemos muchos tenemos familiares viviendo que en su día tuvieron que emigrar y que desde luego no se sienten para nada identificados con estas actitudes que pasan en Cataluña. Nosotros, como digo, lo vamos a presentar en todos los ayuntamientos y esperemos que el Ayuntamiento de Morón muestre su rechazo y que desde luego detrás de estos indultos lo que va escondido es un trato de favor absoluto a Cataluña por el hecho de que el señor presidente tiene que perdurar en la presidencia del gobierno muchos años gracias a los votos de estos catalanes que desde luego no se merecen para nada estos indultos. Bueno, desde el Partido Socialista, pues vamos ya por delante que nuestro voto va a ser en contra de la moción, señor Ramírez. Y de verdad que llevo tiempo, en fin, buscando la manera de contestarle lo mejor posible. Una moción que trae usted a pleno, que es de contexto general, cosa que a veces lo ha criticado usted bastante, dicho sea de paso, señor Ramírez, y que esta vez, bueno, haciendo caso al partido, trae usted a moción a pleno para discutir un tema de nivel general. Pero no huimos de la política del día a día, los que nos consideramos políticos y nos consideramos demócratas, y por tanto no nos vamos a sentir ajenos al debate y queremos posicionarnos. Y voy a ser tan sincero como fui el otro día con mis compañeros de grupo a la hora de preparar el pleno, que no todas las veces decimos aquí lo que decimos en el grupo, me imagino que ustedes también intentamos modelizarlo, pero sí es cierto una cosa, señor Ramírez, yo viví con de verdad bastante sensación desagradable, de desasosiego, y como demócrata y como político, aquellos días tan tremendos de tanta tensión en Cataluña, de ese esforzamiento tan grande que hubo de la ley, que llegó a enfrentamientos personales, de familias, de amigos, grandes disturbios y un maremoto, un terremoto tremendo que se le daba a la Constitución española en aquellos días tan complicados. Y también me sentí en potencia cuando escuchaba que se iba a votar en el Parlamento de Cataluña una norma, una ley o una decisión que tenía informes en contra de los letrados, como un demonio, en contra de la propia Constitución, y que lo votaban. Yo me ponía en mi pellejo, ¿no? Digo, yo si ese tipo de informe lo traigo yo en pleno, duro 2 días de alcalde, porque me inhabilitan sobre la marcha, ¿no? Y yo lo vivía también, cómo se podía hacer cómo podían utilizarse tanto las instituciones, por cierto, que son constitucionales, para destruir la propia Constitución. Y es verdad que yo vivía aquello con mucha ansiedad y con mucha pena, ¿no? Y tristeza, cómo se estaban mandando 2 50%, dos mitades de una misma región, de un mismo país o de una misma comunidad, se mandaban a tortazos, porque llegaron a haber tortazos, llegó a haber violencia. Pero los conflictos tienen que tener fin. Los conflictos tienen que tener un punto y aparte, y alguien tiene que poner ese punto y aparte. Y hay que buscar un espacio donde empezar, porque si no, esto se va a eternizar siempre igual, si siempre vamos alimentando lo mismo. Hay que cambiar el guión, hay que cambiar el paso, y hay que intentarlo. Y la historia de España, y la historia política de España, y la historia democrática de España se nutre de esos momentos, de esas circunstancias donde se han creado esos puntos y aparte. Y ahí tenemos la transición española, que es ejemplo, donde se sentaron
verdugos y reos y donde se sentaron posturas totalmente dispares para hablar. Ese espíritu de 78, que sí yo avalo y he estudiado y admirado y me encanta, y que algunos ahora están mal utilizando, creo yo, ¿no? Se puede utilizar el 78 como se ha pretendido utilizar el 78 últimamente. Supuso mucho para España aquella transición 76, 77, 78, aquellos años donde somos ejemplo y se estudia en universidades extranjeras de cómo un país puede dar un paso tan importante hacia la democracia, reconciliando posturas tan lejanas. Y para ese momento hubo que hacer cosas. Y hubo leyes de amnistía y hubo decisiones complejas. Y los que tuvieron alturas de mira, de todos los colores políticos, aceptaron esas decisiones. Y así se construyó lo que hoy tenemos. Y ahora, eso que tenemos, eso que se construyó, ese estado de las comunidades autónomas, de las autonomías, con su reconocimiento y de las singularidades que se tienen en esta España tan rica, con tanta riqueza cultural y con tanta idiosincrasia como país, que no tienen a lo mejor otros territorios, pues se le dio un marco que ha sido de paz y de convivencia, que no quita que se pueda revisar y que se pueda estudiar, pero que hay que seguir buscando. Y ante todo aquello que pasó y que generó en que hubo gente que está en la cárcel por eso, y ante la búsqueda, como digo antes, de buscar un espacio de convivencia y de crear ese punto y aparte que diga, vamos a darnos una oportunidad, se crea este espacio del indulto. Y comprendo las dudas jurídicas que puedan tener los jueces del Supremo y comprendo las dudas que puedan tener muchos ciudadanos, pero no soy ajeno y comprendo perfectamente que se pueda plantear esto desde un gobierno y que se quiera plantear como ese momento histórico en el que hay que intentar conciliar partes. Si no se consigue, no se le podrá achacar nunca a que un gobierno intentó buscar la paz en Cataluña. Si se consigue, pues seguiremos en este estado en el que seguimos creciendo como demócratas, nuestras familias, nuestros hijos y el futuro de nuestro país. Creo que puede estar ahí. Por tanto, y sobre todo también, señor Ramírez, si me lo permite, ante un tema que está siendo manipulado por partidos políticos, donde en la exposición suya mismo menciona subvenciones, cuando estamos hablando del problema catalán, creo que obviamente no nos vamos a dejar llevar por esa manipulación política que se está haciendo del indulto. Me centro en lo que realmente creo como demócrata que es un paso y puede ser importantísimo para la historia de España, y desde el Partido Socialista de Morón, o de este grupo municipal concretamente, pues, pues los vamos a apoyar, y el grito que va a salir de aquí va a ser que vamos a intentar llevarnos a una postura de conciliación y vamos a intentar llevar la paz a Cataluña, o al menos lo vamos a intentar. Por tanto, votamos en contra de la moción. Grupo AMA tiene la palabra. Sí. El Grupo AMA, habitualmente en este tipo de mociones que van imbrincadas en temas de política general, no solemos intervenir o intervenimos poco, pero en este caso sí lo vamos a hacer. Y además lo vamos a hacer porque creemos que verdaderamente el Partido Popular lo que tendría que hacer es retirar esta moción. Retirar esta moción porque, entre otras cosas, ayer mismo en el Parlamento de España se ha llevado una moción igual y por amplia mayoría se ha rechazado, por 190 votos. Lo que quiere decir que el indulto que está planificando el gobierno ya no solo lo va a planificar el gobierno, sino que tiene el apoyo de toda una amplia mayoría del Parlamento. Se ha querido aquí decir que es un indulto que va contra las leyes, que va contra los tribunales. Todos los indultos van contra las sentencias de a quien han condenado, evidentemente. Todos los indultos van en contra de una decisión judicial anterior. Es así. Y en este caso hay un informe negativo del Tribunal Supremo, porque este es un indulto que va contra una sentencia del Tribunal Supremo. Es evidente que el Tribunal Supremo iba a informar de manera contraria. Pero ha habido históricamente un montón de indultos. Concretamente, el gobierno de José María Aznar es el que más ha dado 139 indultos, de todo tipo, 62 el de José Luis Rodríguez Zapatero, 16 el de Mariano Rajoy y 10 el de Felipe González. Se han indultado, también ha condenado por terrorismo legal como Rafael Vera y José Barrio Nuevo, que habían formado parte de un gobierno y los indulta después otro gobierno de otro partido político.
Pero el dato, bueno, con respecto a lo que ha dicho el alcalde del tema de la ansiedad y los momentos tristes, nosotros también, yo en particular en este caso, también vivimos momentos tristes esos días, pero no tanto en la línea que ha dicho el alcalde, sino en la línea de ver unas personas queriendo votar y unas policías intentando que no se vote. O sea, con una cosa tan elemental en democracia como es votar. La verdad que a mí me costó mucho entender cómo podía ser una cosa tan grave votar. Otra cosa sí es verdad, el tema que después ha dicho bueno, de tomar resoluciones unilaterales en contra. Vale, pero lo que era votar y ver cuál era la voluntad de la gente en general allí en Cataluña, pues no parece tan grave. Y por último, le quiero dar un dato al señor Ramírez. ¿Usted sabe lo que es la organización terrorista Terra Lliure? Es una organización terrorista catalana. 15 miembros de Terra Lliure fueron indultados por José María Aznar. 15 terroristas, no esto que estamos hablando. Fueron indultados en el año 1996. ¿Por qué? Pues probablemente, yo no recuerdo exactamente aquellos momentos, pero probablemente un poco por la línea de lo último que ha dicho el señor alcalde. Porque era una manera también en ese momento de acabar con esa concretamente organización terrorista, acabar ya con ese problema definitivamente. Es así, es así. Y eso es lo que hay en este caso detrás de estos indultos. Con lo cual nosotros vamos a votar en contra de esta moción y creemos sinceramente que el Partido Popular lo que tendría que hacer es retirarla. Adelante. Sí, bueno, en este país se ha indultado a Armada, que fue un militar condenado por participar en el golpe de Estado del 23F. Se ha indultado, como ha dicho Isidoro, a Vera y a Barrionuevo, que fue ministro y secretario de Estado de Felipe González, que fueron condenados por secuestro y se les culpó de ser responsable del terrorismo de Estado. Se ha indultado a Javier Gómez de Liaño, magistrado también condenado por prevaricación. Se ha indultado a José Ramón Ramírez y a Ángel Sáez, comandante y capitán médico, condenado por falsear la identidad de 30 militares fallecidos en el accidente YAC 42. Se ha indultado a 10.582 personas desde el año 1999. Y de todos esos indultos, el Partido Popular no ha dicho ni mu, pero ni mu. Por lo tanto, el problema no son los indultos. El problema real es que al Partido Popular, que ya da por perdida electoralmente Cataluña, por eso Antonio habla así del pueblo catalán, no se merecen ninguna sesión más. Ellos ya lo dan por perdido electoralmente. A ellos les interesa estar dentro y permanecer en la crispación por su propia supervivencia. Por suerte, la mayoría de españoles, que no es la que estuvo en Colón el domingo, sino la que está representada en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados, la gran mayoría de españoles allí en el Congreso dijeron que no, que por fin empieza a olerse el cambio y empieza a abrirse una puerta y empieza a entrar por esa puerta vientos de cambio. ¿Tenemos un problema? Pues claro que tenemos un problema territorial desde hace mucho tiempo, pero nosotros creemos que este problema hay que resolverlo políticamente, hay que resolverlo con diálogo, con tranquilidad, con respeto al sentir de los pueblos, porque todos somos españoles, igual que nosotros queremos que se nos respete nuestro sentir, nuestra identidad, hay otros españoles que se quieren también, que quieren que se les haga sentir, respetar, perdón, su sentir y su identidad. Antonio, sin echarnos a pelear los andaluces con los catalanes. Una persona que quiere y ama a su patria no echa a pelear, no llama a la guerra al pueblo que forma parte de esa patria. Esta semana hemos tenido una noticia muy importante y es que Oriol Junqueras ha abierto esa nueva puerta. En una carta, él ha renunciado a realizar cualquier tipo de declaración unilateral de independencia.
reconoce que no se tuvo que hacer y habla de ese mecanismo como un mecanismo no viable para el futuro. Y eso es un paso muy importante, para empezar a restablecer la normalidad y la concordia entre los pueblos y entre los españoles. Por cierto, normalidad a la que ha llamado también el propio poder económico, el capital, concretamente el presidente de la OCDE, hoy en un acto delante del propio Casado, le ha dicho: necesitamos el capital y el capitalismo, necesitamos la normalidad para poder ir haciendo sus traquiñuelas, ¿no? Pero hasta ellos necesitan la normalidad. Nosotros creemos que los dirigentes independentistas nunca debieron pisar la cárcel. Se tuvieron que quedar en la calle y en las instituciones haciendo política. Creemos que ni el tipo delictivo ni las penas son acordes a la jurisprudencia europea. Es que no se ve en ningún país europeo este tipo de delitos y este tipo de condena asociada al delito. Y por tanto, hace falta revisar nuestro Código Penal, los delitos de sedición y los delitos de rebelión, para adaptarlo al siglo XXI y a la realidad europea, tanto que se nos llene a la boca de que queremos ser europeos porque así somos modernos. Bueno, pues vamos a adaptar parte del Código Civil, que es un Código Civil muy antiguo y muy arcaico en algunos aspectos. Es necesario abandonar la vía de la judicialización y de la represión. Y como digo, hay que apostar por el diálogo para poder encauzar ese conflicto político que tenemos en Cataluña. El indulto no va a dañar ninguna democracia, como se está diciendo estos días. Todo lo contrario, la va a hacer más fuerte, porque en eso consiste la democracia y la política, en dialogar, en hablar, en llegar a puntos comunes. Lo que daña a la democracia es que Cospedal esté imputada, que el Partido Popular use el Ministerio de Interior para espiar a los adversarios políticos, que el PP reforme su sede con dinero negro que obtiene de la Caja B, o que en la misma semana en la que el machismo ha demostrado su cara más cruel y más inhumana, el PP se manifieste en Colón al lado de los negacionistas de esa violencia machista. Eso es lo que realmente está dañando nuestra democracia. Los indultos para nosotras no son ninguna cesión, son el primer paso para fundar un nuevo pacto territorial que el Partido Popular hizo saltar por los aires con esas sentencias contra el Estatut. Por lo tanto, todas las decisiones que puedan contribuir a ello y a devolver esa situación de normalidad política en Cataluña, en España, a nosotros nos parece adecuada. Y sabemos que la normalidad va a ser imposible mientras que los dirigentes independentistas se encuentren en la cárcel. Por eso nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Proponente de la moción, para cerrar el punto, si quiere. Sí, muchas gracias. Bueno, hay muchas cuestiones que se han tocado aquí. Evidentemente estaríamos día, pero yo voy a intentar ser muy breve. Nosotros no lo vamos a retirar, dice Albarreal, no lo vamos a retirar porque estamos convencidos de lo que estamos presentando aquí es la verdad de lo que realmente piensa la mayoría de los españoles. No voy a dar un porcentaje por no tirarme a la piscina, pero la mayoría de los españoles. Y la mayoría de los españoles no está de acuerdo con lo que va a hacer el presidente del gobierno. No está de acuerdo. Sí, es verdad, se ha dicho, y además hay encuestas que lo dicen, encuestas, pero además no solo lo dice el Partido Popular, dice que lo quiere manipular el Partido Popular. Yo creo que Felipe González no fue presidente del Partido Popular, ni Alfonso Guerra, que se han manifestado claramente, y creo que Rosa Díez no era del Partido Popular, era una dirigente del Partido Socialista. Es que en la campaña de recogida de firmas, en Morón mismo, hay votantes del Partido Socialista que han votado, o sea, que han firmado. Es decir, que hay muchas personas, independientemente de lo que voten, que no están de acuerdo con la decisión que va a tomar Pedro Sánchez y el gobierno actual, que va con Podemos. ¿Ustedes qué vaya a decir? Si es lo normal, ¿qué es lo normal? Si es que este indulto está programado para que perdure el gobierno de la nación, no es otra cuestión, Les da igual
que haya otras comunidades, y esto no es echar a pelear con nadie, Marina, esto no es echar, les da igual que otras comunidades salgan perjudicadas por favorecer a Cataluña, les da exactamente igual, siempre y cuando se peguen 2 años o 3 años más en la Moncloa, y esa es la triste realidad. Y mire, señor Albarrán, está claro que todos los indultos tienen sus informes, pero todos no son iguales. Todos no son iguales. Hay informes que son favorables, porque existe primero arrepentimiento y segundo, lo que he dicho, que no volverá a hacer más delitos. Pero con lo que están expresando los independentistas catalanes que están en la cárcel, es que le dicen, a nosotros nos da igual. Es que el señor Junqueras dijo que se metieran los indultos por el culo, y perdón la expresión. Es que lo dijo claramente. Lo dijo claramente. En definitiva, nosotros creemos que lo que se va a hacer es una atropelía total hacia el Estado judicial, o sea, hacia las sentencias judiciales, porque no hay informes favorables de estos indultos. Los hay en otros casos. Por cierto, no fue solo José María Aznar quien indultó a Terrellure, ¿eh? Fueron también, además que está comprobado, empezó Felipe González a hacerlo. En el fondo hay muchos indultos que ha habido y lo seguirá viendo, por parte de los gobiernos. Pero de estas características, desde luego, no. De estas características, no. Y ojalá, con las buenas palabras que se han dicho aquí y tal, se llegue a ese jardín de colores, ¿no? Que se pinta. Si es que al final no va a servir absolutamente para nada. Va a ser una bajada de pantalones, sinceramente, perdonad y permitirme la expresión, absolutamente para nada. Nosotros vamos a mantener la moción, y está claro que cada uno mantiene sus posturas, y en el convencimiento de que la gran mayoría de los españoles, está por no indultar a personas que han cometido un delito. Porque aquí pasa siempre igual, se ve la historia desde una parte. Usted habla desde que lo fueron a votar y que la policía no lo dejó votar. Pero, ¿y los días anteriores? Cuando hubo personas que no podían salir de la delegación del gobierno, que algunos tuvieron que salir por los tejados porque había independentistas en la puerta que los mataban. Entre ellos, policías, fuerzas de seguridad y cuerpo de seguridad del Estado, trabajadores, funcionarios de la delegación del gobierno que tuvieron que salir por los tejados. Porque el famoso Cuchar estaba ahí en lo harto de un coche de la Guardia Civil con el micrófono alentando a la violencia. Hombre, por favor, es que siempre estamos en las mismas, ¿no? Nosotros, desde luego, como digo, vamos a seguir manteniendo la moción, que cada uno mantenga su postura y nosotros vamos a mantenerla y esperemos que en otros ayuntamientos de España pues lleven a cabo esta negativa hacia estos indultos. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. Siguiente punto.